Históricamente, septiembre ha sido un mes negativo para los mercados globales y este septiembre que acaba de culminar no fue la excepción. En este video te contaremos qué pasó durante el último mes. Durante el noveno mes del año vimos un desempeño negativo en la mayoría de los activos a nivel global. Los mercados internacionales registraron un aumento en la volatilidad, dado un posible escenario de tasas más altas y por más tiempo. Así de hecho lo revelaron las posturas de algunos de los principales bancos centrales en el mundo, como la Reserva Federal en los Estados Unidos. Si bien en su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de intervención en línea con lo que estaban esperando los inversionistas, sí ajustó sus proyecciones macroeconómicas y dejó abierta la puerta a nuevos incrementos en sus tasas de interés como consecuencia de la resiliencia de la economía estadounidense. Ante este panorama, los principales índices accionarios del mundo reaccionaron con retrocesos durante septiembre. En el mercado estadounidense, el más representativo a nivel global, el índice S&P 500 cayó un 4.87%. Asimismo, en Europa, el Stoxx 600 cayó cerca de un 2%. Y entre tanto, las acciones de mercados emergentes retrocedieron un 2.8%, donde Colombia, medida por el índice Colcap, se desalineó de ese comportamiento y avanzó en terreno positivo un 4.2% en el mes. En el caso de la renta fija en el mundo también vimos desvalorizaciones, ya que el mercado se ha venido ajustando a esa expectativa de tasas posiblemente más altas y por más tiempo, lo que ha generado una desvalorización en la renta fija a nivel global. Con esto, por ejemplo, la tasa de los títulos del Tesoro americano en Estados Unidos a 10 años llegó a sobrepasar el 4.6%, un registro no visto en 16 años, mostrando entonces una desvalorización de 50 puntos básicos frente al nivel que observamos a finales de agosto. Esto generó una presión en la renta fija en el mundo y la colombiana no fue ajena a ese movimiento. De hecho, el título de referencia en Colombia, el TES, con vencimiento a 10 años, se desvalorizó 140 puntos básicos. Así, el índice Coltest, que mide el desempeño de la renta fija en nuestros títulos de deuda pública en Colombia de corto, mediano y largo plazo, cayó cerca de un 4.7% en el mes de septiembre. En medio de este escenario de mayor aversión al riesgo y de volatilidad en los mercados, el dólar se fortaleció cerca de un 2.3% frente a las principales monedas del mundo, mientras que la tasa de cambio en Colombia no registró mayores variaciones, con una marginal apreciación del peso frente al dólar, si observamos el nivel de cierre de septiembre versus el nivel con el que había cerrado en el mes de agosto. Sin embargo, durante el mes sí vimos una importante volatilidad. Recordemos que de hecho la tasa de cambio tocó 3.865 pesos por dólar, cerca de los mínimos del año alcanzados en el mes de julio, pero posteriormente rebotó acercándose nuevamente a los 4.100 pesos para cerrar el mes sobre los 4.075 pesos por dólar. Como vimos, el balance de septiembre fue negativo para los diferentes activos que registraron desvalorizaciones, lo que afectó el desempeño de los diferentes portafolios y estrategias de inversión. No obstante, recordemos que estos periodos de volatilidad en los mercados son normales. Pese a este desempeño negativo de septiembre, el balance del año 2023 continúa siendo favorable, con retornos positivos en las acciones globales que han avanzado hasta el cierre de septiembre cerca de un 8.5%. Las acciones en Estados Unidos algo más de un 11% y la renta fija en Colombia, medida por el índice Coltest, ha presentado una valorización superior al 15%. Desempeños que a pesar de los retrocesos del último mes, siguen dejando un balance favorable en el año en términos de retornos para los diferentes activos y portafolios y estrategias de inversión. Así como septiembre suele ser un mes malo para los mercados, también los últimos 3 meses del año tienen una estadística favorable históricamente. Por ejemplo, octubre ha sido el segundo mejor mes del año en los mercados accionarios en los últimos 10 años. Sin embargo, hay riesgos a monitorear. Un mayor avance en el precio del petróleo, lo que puede afectar las expectativas de inflación a nivel global. Esto sumado a una postura más restrictiva de la Reserva Federal ante un mayor repunte de la inflación,
o un deterioro más fuerte de las cifras económicas de actividad pueden hacer que se mantenga la volatilidad en el mercado y veamos nuevos retrocesos en el corto plazo. Frente a la renta fija, a pesar de la reciente desvalorización del último mes, las tasas elevadas siguen siendo interesantes para los inversionistas con un horizonte de inversión, por ejemplo, de un año y con horizontes de inversión de más largo plazo. Esto, a pesar de que las tasas en el corto plazo podrían subir algo más si la postura es más restrictiva, como en el caso de los Estados Unidos. En Colombia, la desvalorización de la renta fija ha sido importante en los últimos 2 meses, en especial en los títulos de más largo plazo. Las expectativas de inflación en Colombia se han ajustado al alza y, en consecuencia, podría ajustarse también la velocidad esperada para la reducción de tasas por parte del Banco de la República. No obstante, consideramos que la tendencia no cambiará. La inflación debería seguir moderando y el Banco de la República debería iniciar en el curso de los meses siguientes su ciclo de reducción de tasas de interés. Incluso para Colombia, un escenario de tasas de interés altas por un poco más de tiempo no es un escenario necesariamente negativo para la renta fija, en la medida que las tasas siguen siendo atractivas. Si bien es posible que el Banco de la República baje más lento las tasas mientras haya mayor evidencia del proceso de desinflación en el país, un escenario de política monetaria con tasas de interés a la baja sigue soportando una expectativa positiva sobre este tipo de activo y los portafolios que en este tipo de activo invierten, nuevamente pensando en un horizonte de inversión de un año y de más largo plazo, a pesar de la volatilidad y presión que podríamos ver en el corto plazo.